bienvenidos a este podcast. En este espacio hablaremos sobre un tema muy interesante e importante que nos ayudará a comprender y a reflexionar de mejor manera. Se trata de la novela María, escrita por Jorge Isaacs. Esperamos que lo disfrute y que nos acompañe hasta el final. Comencemos. Jorge Isaacs fue un novelista, escritor y poeta colombiano del género romántico. Vivió durante la época de la consolidación de la República. Su única novela, María, se convirtió en una de las obras más notables del movimiento romántico en la literatura en español. María se publicó finalmente en 1867 y tuvo un éxito inmediato. Además fue traducida a 31 idiomas, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica. Isaacs se convirtió en una figura muy conocida y dio comienzo a una dilatada carrera periodística y política. Como periodista, dirigió en 1867 el diario La República, de orientación conservadora moderada, donde publicó artículos de tema político. Muy buenos días, licenciado. Nosotras somos Isabel Suconota y Lía Tenesaca, y en este podcast realizaremos un análisis de la novela María, escrita por Jorge Isaacs, una de las obras más representativas del romanticismo latinoamericano. En este trabajo hablaremos sobre el contexto histórico y literario de la obra, el resumen de la historia, los personajes principales, los temas más importantes y finalmente daremos una reflexión acerca de la importancia de esta novela dentro de la literatura hispanoamericana. La novela María fue publicada en 1867 y desde entonces ha sido considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. La historia presenta sentimientos profundos como el amor, la tristeza, la nostalgia y el sufrimiento. Además, la obra se caracteriza por las descripciones detalladas de la naturaleza y por mostrar aspectos sociales y culturales de América Latina durante el siglo XIX. Biografía del autor. Antes de continuar con el análisis de la novela, hablaremos brevemente sobre el nacimiento y la vida del autor Jorge Isaacs. Jorge Isaacs nació el 1 de abril de 1837 en Santiago de Cali, Colombia. Fue un escritor y poeta colombiano reconocido principalmente por haber escrito la novela María. Gran parte de su infancia la vivió en el Valle del Cauca, lugar que inspiró muchos de los paisajes y escenarios descritos en la obra. Durante su juventud estudió en diferentes ciudades de Colombia, aunque debido a problemas económicos familiares no pudo terminar completamente sus estudios. A lo largo de su vida trabajó como comerciante, militar, periodista y político. Sin embargo, nunca abandonó sus intereses por la literatura. En el año 1867 publicó la novela María, obra que tuvo mucho éxito y lo convirtió en uno de los escritores más importantes del romanticismo latinoamericano. Jorge Isaacs falleció el 17 de abril de 1895, pero su legado literario continúa siendo muy importante hasta la actualidad. Gracias a la intensidad de las emociones presentes en su obra y a las descripciones de la naturaleza, sigue siendo recordado como uno de los autores más destacados en América Latina. Contexto histórico y literario. Para comprender mejor la novela, es importante conocer el movimiento literario al que pertenece. María forma parte del romanticismo, corriente literaria desarrollada durante el siglo XIX. El romanticismo se caracteriza por dar mucha importancia
a los sentimientos, emociones y experiencias personales. Los escritores románticos buscaban expresar el amor, la melancolía, la tristeza y el sufrimiento emocional. Por esta razón, muchas obras románticas representan historias de amor difíciles o imposibles. En María, el amor entre los protagonistas está marcado por la separación y la tragedia. Otro aspecto importante del romanticismo es la relación entre la naturaleza y las emociones. En la novela, los paisajes reflejan constantemente los sentimientos de los personajes. Los jardines, amaneceres y paisajes tranquilos representan felicidad y esperanza, mientras que los ambientes oscuros reflejan la tristeza y la preocupación. La historia se desarrolla principalmente en el Valle del Cauca, en Colombia, dentro de una hacienda familiar. La obra también refleja las costumbres sociales, la importancia de la religión y la influencia de la familia en las decisiones personales durante el siglo XIX. Resumen de la historia. La historia comienza cuando Efraín regresa a la hacienda de su familia, después de haber estudiado fuera. Al volver se encuentra con María, quien había sido criada junto a él desde pequeña. Con el paso del tiempo, ambos descubren que sienten un amor profundo y sincero. María es presentada como una joven dulce, delicada y bondadosa. Efraín se enamora profundamente de ella y juntos viven momentos felices en medio de la tranquilidad de la hacienda. Durante la novela, el autor describe escenas románticas acompañadas de paisajes naturales que reflejan la felicidad de los personajes. Sin embargo, la tranquilidad de los protagonistas cambia cuando Efraín recibe la noticia de que debe viajar a Londres para continuar sus estudios de medicina. La separación provoca tristeza y preocupación, tanto en Efraín como María. Antes de partir, ambos prometen mantenerse fieles y conservar su amor. Sin embargo, María sufría una enfermedad hereditaria que empeora con el tiempo. Mientras Efraín permanece lejos, la salud de María se deteriora cada vez más. Cuando Efraín recibe noticias sobre el estado delicado de María, decide regresar inmediatamente. No obstante, al llegar descubre que María había fallecido antes de su regreso. Este acontecimiento representa el momento más trágico de toda la obra. El final de la novela refleja claramente las características del romanticismo, especialmente el sufrimiento emocional, el amor idealizado y la tragedia. Por esta razón, María es considerada una de las historias de amor más importantes de la literatura latinoamericana. Análisis de los personajes. Uno de los personajes principales es María. Ella representa el ideal femenino romántico del siglo XIX, ya que es sensible, amable, religiosa y delicada. Su personalidad transmite inocencia y pureza. Además, María simboliza el amor sincero e incondicional. A pesar de su enfermedad y sufrimiento, siempre mantiene su amor hacia Efraín. La fragilidad física del personaje contribuye al ambiente melancólico de la novela. Por otro lado,
Efraín es un personaje sentimental y emocional. A lo largo de la obra expresa constantemente sus pensamientos y sentimientos. Él representa al protagonista romántico, soñador, apasionado y afectado profundamente por el dolor emocional. Gran parte de la novela está narrada desde los recuerdos de Efraín, lo cual permite sentir la nostalgia y tristeza que experimenta tras la muerte de María. Incluso después de perderla, continúa recordando los momentos felices compartidos con ella. También existen personajes secundarios importantes como Emma y Naí. Estos personajes ayudan a comprender mejor la sociedad y las desigualdades sociales del siglo XIX. Los temas principales. Uno de los temas principales de la novela es el amor imposible. Aunque Efraín y María se aman profundamente, las circunstancias y la enfermedad impiden que puedan permanecer juntos. Otro tema importante es la muerte. Desde el inicio de la obra existe preocupación por la salud de María, creando un ambiente constante de tristeza. La muerte aparece como algo inevitable dentro de la historia. La nostalgia también tiene un papel fundamental. Efraín recuerda constantemente los momentos felices vividos con María. Estos recuerdos aumentan el tono melancólico de la novela. Además, la naturaleza cumple una función simbólica muy importante. Los paisajes reflejan las emociones de los personajes y ayudan a transmitir sentimientos al lector. Finalmente, la novela también presenta temas como la familia, la religión y las costumbres sociales del siglo XIX. Opinión y reflexión. En nuestra opinión, María es una joven que transmite emociones profundas y permite comprender mejor las características del romanticismo latinoamericano. Aunque el lenguaje utilizado por el autor puede permanecer antiguo, la historia continúa siendo conmovedora y logra generar empatía en el lector. También consideramos que la obra se destaca por las descripciones detalladas de la naturaleza y por la forma en que Jorge Isaac presenta los sentimientos de los personajes. Además, la novela no solo presenta una historia de amor, sino que también refleja aspectos históricos, sociales y culturales de América Latina durante el siglo XIX. Conclusión. Para concluir, María es una obra que combina amor, nostalgia y tragedia en una historia que ha permanecido importante a lo largo del tiempo. La novela representa claramente las características del romanticismo y permite comprender mejor la sociedad y las costumbres de aquella época. Gracias a la intensidad de sus emociones y a la profundidad de sus personajes, esta obra continúa siendo una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana. Muchas gracias.
licenciado. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y haya permitido comprender mejor la novela María, que fue una obra realizada por Jorge Isaac. Esto lo elaboramos el 28 de mayo de 2026.